Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Muy buenas, bienvenidos al Banquillo. Gracias por estar con nosotros. Durante esta pandemia hemos tenido diferentes profesionales hablándonos del coronavirus COVID-19. Hoy tenemos una opinión calificada para ustedes sobre la pandemia. Exsecretaria de Estado en el Despacho de Salud, una autoridad en infectología en nuestro país y contagiada de COVID en su momento, a Dios gracias, hoy recuperada. Doctora Elsa Yolanda Palou, qué gusto que esté con nosotros. Feliz noche. Feliz noche, Chendo. Muchísimas gracias por la invitación. Es una oportunidad de comunicarnos con el pueblo hondureño a través suyo. Gracias. Bueno, cuéntenos cómo fueron esos momentos duros. Ya me comentaba previo que desde el primer diagnóstico de positivo para usted tuvo que esperar 2 meses, 60 días para ser declarada ya libre del virus. ¿Cómo fueron esos 60 días prácticamente de cuidado y de atención de médicos para una facultativa? Sí, bueno, mire, yo empecé mis síntomas y mi primer PCR de hisopado nasofaríngeo fue negativo, pero los síntomas eran muy sugestivos. Yo había estado manejando pacientes, sabía que me había expuesto a una carga viral importante. Entonces yo empecé el tratamiento y me hice los primeros estudios de perfil inflamatorio. Salieron alterados algunos, entonces empezamos a usar lo que había que usar, ¿verdad? Los esteroides, los anticoagulantes, la colchicina. Además de ello, usé ivermectina, hidroxicloroquina, zinc, citromicina. Entonces, después, una noche, cerca de las 2 de la mañana, empecé a desaturar. Pero como mi hijo está en ventilador mecánico hace 5 años, tenemos oxígeno en la casa, que se usa en el ventilador. Entonces yo inmediatamente me coloqué boca abajo, la pronación que llamamos, me coloqué el oxígeno y pues entonces mejoró la saturación. Pero eran cerca de las 2 de la mañana, recuerdo, pero como a las 7 hablé con uno de los colegas que me manejó, es especialista en cuidado intensivo, el doctor Denis Zelaya, y de neumólogo, el doctor Mario Lanza, que son para mí excelentes. Y el doctor Zelaya me dijo, no, doctora, véngase mejor para acá ya con esas desaturaciones, ahora usted es paciente, véngase acá con nosotros. Fui, me hospitalizaron y ya empezamos con los medicamentos en la vena, con el oxígeno. En un momento dado usé un aparato de CPAP y bueno, a Dios gracias, no amerité cuidados intensivos ni ventilación mecánica. Egresé y estuve después de 10 días de hospitalización y estuve en mi casa con oxígeno cerca de 1 mes por horas y luego perdón, con rehabilitación pulmonar, haciendo ejercicios de rehabilitación pulmonar y haciéndome mis PCRs. Y pasó cerca de 1 mes y medio después de haber egresado del hospital y mis PCR seguían siendo positivos. Hasta los 60 días más o menos ya pudimos tener un PCR negativo. Eso fue la semana pasada. Sí, pero pues ya gracias a Dios, sin usar oxígeno y sintiéndome muchísimo mejor. ¿Cuál fue el momento más crítico que vivió durante estos 2 meses de positividad, doctora? Bueno, recuerdo que una vez en el hospital hacía de repente frecuencias cardíacas 170, 175, y yo miraba el monitor, uy, ahí vamos para arriba, ¿verdad? Entonces, a veces hacía también frecuencias bajas, porque puede dar el virus miocarditis y puede dar arritmias cardíacas. De hecho, hay estudios que dicen que cerca del 70% de los pacientes que hemos tenido COVID podemos quedar con alteraciones cardíacas.
Y luego también por esos días hicimos una desaturación. En la más baja que yo recuerdo haber visto en el monitor fue 75. Y por supuesto que sabía pues por dónde estábamos pasando, los riesgos que había un riesgo real de que las cosas se complicaran y pudieran meditar manejo con intubación, etcétera. Pero platicamos con los colegas, se decidió aumentar dosis de algunos de los medicamentos y hubo una buena respuesta. La ventaja es que los compañeros casi siempre me decían, doctora, vamos a hacer tal cosa, ¿qué le parece? ¿Qué opina de esto? Y entonces hacíamos como un manejo conjunto en ese sentido. Se los agradezco a ellos también que tomaban en cuenta a veces lo que uno opinaba, pero yo tenía una confianza plena en ellos dos, el 100% de confianza. Recuerdo que también el doctor Fausto Muñoz colaboró en algunos momentos, el doctor Sierra Hoffman llamaba de Estados Unidos, nos comunicábamos también de cómo íbamos viendo las tomografías, las radiografías, y bueno, pues gracias a Dios estamos de nuevo ya por acá. Sí, doctora, usted es una persona indicada para que nos hable de los temas de la ansiedad que pasa en muchos pacientes y más por ese elemento de ser médico y estar incluso recibiendo atención de muchos que han sido alumnos suyos. ¿Cómo se debe manejar para que esta enfermedad no nos termine generando hasta traiciones, como han señalado algunos reconocidos profesionales de la medicina que como usted se han contagiado y que día a día estamos aprendiendo nuevos elementos, nuevas teorías sobre el coronavirus? Sí, bueno, mire, es casi imposible no sentir en algunos momentos ansiedad o miedo, pero ¿sabe algo que ayuda mucho? Por ejemplo, no es fácil tener 16 horas de programación al día, de estar acostado boca abajo, duele la espalda, hay molestias, pero si a uno el colega le dice, mire, subió su saturación a 95, a 96, colocándose boca abajo, eso es un estímulo para uno. Uno siente que entonces, sí, de verdad me ayuda, voy a estar mejor. Algo que personalmente me ayudó mucho, creo yo, era que los colegas siempre platicábamos de cómo iba la evolución, me permitían que pudiera usar el teléfono por momentos, ¿verdad? Porque en un principio los colegas dijeron, no, cero teléfono, desaturaba al hablar. Pero el hecho de ver que había gente, la familia sobre todo, su familia, la familia cercana, hijos, esposos, hermanos, sobrinos, primos, o sea, pacientes, familiares de pacientes, aún personas que uno no conoce, que escribían y que decían, estamos orando por usted, tenemos cadena de oración porque usted mejore. Bueno, recuerdo que hubo sacerdotes que me llamaron y me dijeron, la misa de hoy fue por usted, doctora, y esas son cosas que llenan muchísimo. Yo creo que esas oraciones de todas esas personas fueron las que hicieron una gran diferencia, creo yo. Doctora, este otro elemento que introduce y que pasa mucho con los pacientes, el uso del celular. Hay quienes están internos, tanto en el sistema público como privado, usted ha tenido experiencias y no sueltan el aparato. ¿Qué es lo recomendable, lo que usted que ha atendido pacientes COVID y que también padeció de la enfermedad, qué debe ocurrir? ¿Cuál es el momento ideal, si es que lo existe? Explíquenos de que ustedes los médicos le digan a un paciente, no tenga ese aparato, por favor, retíreselo, quíteselo. Bueno, recuerdo que en los primeros días, como yo bajaba saturación y hablaba mucho por teléfono, entonces uno de los colegas me dijo, no, adiós teléfono, no lo vamos a usar. Entonces, bueno, no lo usamos, pero luego, en la medida que uno se estabiliza un poco más, sí se me permitía que lo usara, WhatsApp, contestar, escribiendo, hablando poco,
Y yo creo que emocionalmente sí le ayuda a uno porque uno se siente comunicado. Acuérdese que una vez que uno entra al hospital, sea público, sea privado, uno no vuelve a ver a nadie, ¿verdad? Excepto el personal de salud. De ahí uno no mira a nadie. Entonces, eso crea una sensación de aislamiento. Y es que en realidad es un aislamiento de la familia, de la gente que uno conoce. Y entonces el celular le permite tener un contacto con el mundo exterior, ¿verdad? De a donde está uno. Creo que sí ayuda. Usualmente yo he sido una persona siempre muy tranquila, muy ecuánime. O sea, nunca me sentí desesperada, nunca sentí niveles de ansiedad que tuviera que usar algo para bajar eso. No, no, siempre sentí mucha confianza en Dios y además pensando, bueno, si este es el momento, pues yo lo acepto y simplemente pongo mi alma, mi vida, todo en manos de Dios. Y eso da mucha tranquilidad, da mucho descanso, creo yo, espiritual. Muy bien, está con nosotros esta noche al banquillo la exsecretaria de Estado en el despacho de salud, Elsa Yolanda Palau. Vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo. Participa con nosotros la exsecretaria de Salud, Elsa Yolanda Palau. Doctora, ¿quedan secuencias? ¿Por cuánto tiempo? Los estudios que usted como profesional ha realizado y ahora que lo experimenta en carne propia, ¿qué nos puede compartir? Bueno, sí quedan síntomas. Hay un estudio muy interesante hecho en un hospital italiano, en donde 2 meses después de que los pacientes salieron del hospital, se les hizo una evaluación a ver qué síntomas tenían. La mayoría, 78% en algunos casos, para algunos síntomas, 80% para otros, todavía tenían tos en episodios, todavía presentaban dolor torácico en algunos casos, en otros dificultad leve para respirar, en otros casos la mayoría todavía había un nivel de agotamiento físico. Uno se siente como cansado, como agotado, con poco ejercicio. Y los pacientes referían que en realidad no se sentían al 100% después de haber salido del hospital, después de tener PCR negativos. La mayoría de ellos tenían 2 PCR negativos después de salir y sin embargo seguía teniendo síntomas 2 meses después. Yo conozco casos acá de pacientes que tienen hasta 3 meses, 4 meses de haber egresado del hospital y todavía con fatiga, todavía sin sentirse al 100%. Aquí hay que tener cuidado, porque tampoco es que por síntomas leves, moderados, uno debe pensar, ya volvió el COVID, me reinfecté o recaí. Pero hay que también tener en cuenta que en la literatura médica hay reportes de casos en donde después de haber egresado de un hospital, el paciente puede volver a tener PCR positivos. Es tal vez menos del 1% de los casos, pero hay casos reportados en Corea del Sur, hay casos reportados algunos en Europa, en Estados Unidos no tengo reporte específico que haya leído de eso. En Honduras sé de al menos 3 casos de personas que estuvieron con COVID demostrado por PCR positivo y que luego negativizaron y semanas después volvieron a estar positivos. No hay acuerdo en la literatura médica todavía. ¿Esto es real o estos son fragmentos virales que todavía se quedan aislando en la garganta o la nasofaringe del paciente? ¿O esta es una reactivación o esta es una reinfección? No sabemos con certeza todavía. La literatura médica todavía no es clara en ese sentido, pero sí se han dado algunos casos. Sí, se ha insistido mucho por parte de la ciudadanía, incluso nosotros los comunicadores sociales, en este interrogante.
¿Hay reinfección? Ya me dice usted que no hay literatura clara al respecto. Se ha introducido un tema que lo hemos escuchado incluso de colegas nuestros que ustedes los galenos les han trasladado cuando no sale esa carga viral de su cuerpo, que hablan de un término esquirlas en algún sitio del cuerpo, que por eso esa positividad por tanto tiempo. ¿Cuándo perciben, pueden tener una claridad sobre este virus, doctor, y decirnos con certeza, al que le pegó y creó anticuerpos, ya no le vuelve el virus o está esa posibilidad de volver a contagiarse? Bueno, ha tocado dos temas bien importantes y inciertos en la literatura médica. Uno de los temas, ¿por cuánto tiempo puede quedar uno teniendo un PCR de hisopado nasofaringio positivo? Bueno, hay reportes en la literatura hasta de cerca de 100 días de tener PCR positivo. Yo lo tuve por 60 días, conozco casos de 75 días o más. ¿Y por qué? Lo que se ha podido demostrar es que usualmente alrededor del 21 día después de que empezaron los síntomas, la mayoría de los pacientes tienen su reacción de polimerasa en cadena, su prueba molecular de hisopado nasofaringio negativo. Y que los que quedamos estando positivos generalmente no son virus que cuando los cultivan crecen. Entonces se supone que estos son fragmentos virales, esquirlas, podemos decirlo también, pedacitos de virus que pueden quedar en la nasofaringe del paciente. Pero hay ya varios estudios que lo reportan que no son infectantes. En la gran mayoría de estos casos tienen su PCR positivo, pero no infectan a otras personas. Y eso es algo que se está todavía trabajando, aunque ya en base a los resultados de estos estudios, la misma OMS ha reconocido también que la mayoría de estos casos que quedan siendo positivos por tiempos prolongados, por meses, no infectan, porque no tenemos virus completos, no tenemos virus que crecen y por tanto no son capaces de reproducirse como lo hace un virus que está en toda su potencialidad. Y el otro tema es, ¿me protegen o no los anticuerpos? Hay algunos estudios que nos reportan que hay cerca de un 10 a un 15% de casos, sobre todo de personas que tuvieron síntomas leves o que no tuvieron síntomas, pero que tuvieron pruebas positivas de hisopado, que no desarrollan nunca anticuerpos, no los desarrollan. ¿Por qué? No se sabe. Ok, ¿cuándo es que uno desarrolla los anticuerpos? La IgM, que son los anticuerpos de fase aguda, usualmente aparecen al 8º día de la enfermedad. Y la IgG, que son los anticuerpos de fase crónica, más duradera, aparecen alrededor del día número 14 de la enfermedad. Pero no sabemos la calidad que van a tener esos anticuerpos, qué tanto nos van a proteger. Una persona que desarrolla su IgG y su IgM, ¿va a poder reinfectarse o no? Esa es una pregunta que todavía no tiene respuesta. La otra pregunta es, ¿y cuánto me va a durar la efectividad de esa protección? ¿Me podrá durar 1 año? ¿Me podrá durar 2 años? En base a lo que duran las protecciones de otros coronavirus, se supone que podrían dar entre 1 año y medio y 2 años. Pero acordémonos que con el SARS-CoV-2 que produce la COVID-19, solo llevamos que 8 meses de evolución, de diciembre, que empezaron las cosas en Wuhan, China, hasta esta fecha en agosto. En realidad solo tenemos 8 meses. Todos estamos aprendiendo en esta enfermedad en este momento. Y esta es una de las áreas que no tiene respuesta. Sí, doctora, y para ese paciente contagiado y que gracias a Dios, como su caso, se logró recuperar, pero queda con esas secuelas, ¿qué ejercicios o qué recomiendan ustedes se debe ir realizando para ir entrando en esa rutina diaria, digamos, que esperamos alcanzarla en un futuro próximo?
ya en nuestra actividad normal? Ok, lo que me mira toser es una de mis secuelas, ¿verdad? Es parte de mis secuelas de COVID, ¿verdad? Pero, ¿qué ejercicios podemos hacer? Hay ejercicios de rehabilitación respiratoria. Un especialista en rehabilitación puede enseñarnos esto, pero hay un ejercicio bastante básico que los neumólogos recomiendan y que voy a aprovechar el programa para enseñárselo a las personas que han tenido COVID y que tuvieron neumonía por COVID, igual que la tuve yo, y que hemos quedado con todos, hemos quedado con un poco de broncoespasmo. No sentimos que tenemos la misma energía de siempre. Entonces, uno hace una inhalación profunda. Por ejemplo, luego cuenta hasta 10, despacio. 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar a 10. Y luego saca el aire con los labios fruncidos. De esta manera. Luego, esto ayuda a expandir las partes del pulmón que pudieran tener atelectasias, que llamamos, que es como pequeñas colapsitos, podríamos decir, de parénquima pulmonar. Esto hace el efecto de un PIP. PIP es cuando uno pone presión para abrir bien el parénquima pulmonar. Entonces, hacer este tipo de ejercicios, hacerlo 10 veces cada hora, los primeros semanas, ayuda muchísimo a que los que hemos tenido neumonía por COVID vayamos recuperando la capacidad pulmonar y vayamos recuperando en la totalidad nuestra función pulmonar. Luego pueden venir otras variantes. Uno puede que mientras inhala el aire, mover los brazos hacia los lados, hacia arriba, enfrente. Entonces, estos son ejercicios de terapia respiratoria que pueden ayudar. Hay también ejercicios para los brazos, para las piernas, la cabeza, el cuello, que uno puede ir aprendiendo y repetir varias veces al día, porque uno queda con debilidad muscular. El tono muscular disminuye. Usted va al baño a bañarse y regresa cansado, ¿verdad? Cuando uno está acostumbrado a trabajar 12, 14 horas diarias tranquilamente. Y de eso de ir al baño y regresar cansado, bueno, no está acostumbrado, pero empezar a hacer ese tipo de terapia física ayuda. Y luego tener mente positiva, ¿verdad? Tener mente positiva. Esta pandemia tiene que pasar, forzosamente, tiene que pasar. Y el tema es tratar de llevar este problema, esta enfermedad, esta pandemia de la mejor manera posible para cada uno de nosotros, porque sumado de uno en uno, el país entonces puede tener un mejor futuro. Muy bien, está con nosotros la doctora Elsa Yolanda Palou. Vamos a una pausa, ya seguimos aquí en El Banquillo. Seguimos al banquillo con la doctora Elsa Yolanda Palou, es secretaria de Estado en el Despacho de Salud. Hago un alto y retrocedo un poco, doctora, en el tema de los ejercicios que me explicaba en el segmento anterior. Hay muchos pacientes positivos por COVID, los asintomáticos o aquellos que están positivos y no sienten nada. Ellos pueden, bajo el aislamiento, hacer ejercicio, desarrollarse con normalidad en su cuarentena, o deben tener precauciones por lo extraño que resulta este virus. No, ellos, por supuesto, no podrán hacer el 100% de su rutina de ejercicio que estaban acostumbrados a hacer. Pero si está en cuarentena, no tiene neumonía, no tiene síntomas, puede intentar durante su cuarentena hacer ejercicio hasta donde su organismo lo tolere, sin llegar a tener cansancio o dificultad para respirar, o si siente molestia, entonces se detiene. Pero hacer parte de su rutina de ejercicios
lo ayuda inclusive mentalmente y físicamente a sentirse mejor. Sí se puede hacer, ¿verdad? Y manteniendo la cuarentena, claro. La ventaja, si usted tiene un televisor en el dormitorio o en el lugar donde está haciendo la cuarentena, hay programas que le pasan ejercicios que puede hacer en su casa, ahí en su dormitorio, ¿verdad? Sin necesitar equipo para hacer ejercicio. Y eso lo ayuda a mantenerse físicamente y a sentirse mejor. ¿Qué de la alimentación, doctora? Porque este es otro punto clave en ese proceso de recuperación. ¿Cómo se debe manejar el paciente? Bueno, fíjense que uno pierde bastante el apetito, ¿verdad? Usualmente con esta enfermedad y después en el proceso de recuperación. Lo ideal es tratar de tener una comida sana, una comida que incluya todos los grupos alimenticios. La proteína, el hidrato de carbono, la grasa en la cantidad adecuada. En un plato de comida sano, idealmente, la mitad de ese plato debería ser vegetales o ensaladas. En la otra mitad, un cuarto podría ser la proteína, una carne, un pollo, un pescado, y el otro cuarto un hidrato de carbono. Y esto sirve para aconsejar a la población. Tenemos muchos pacientes diabéticos que además tuvo COVID o pacientes que tienen otros problemas médicos. Tratar de no combinar los hidratos de carbono. Si va a comer arroz, que no coma papa. Si va a comer espagueti, que no le agregue arroz o que no coma pan, porque todo eso es hidrato de carbono y no deberíamos de combinarlos. Entonces, la comida sana lleva la proteína, el hidrato de carbono, y lleva los vegetales, y lleva las ensaladas, a grosso modo. Por supuesto, si uno ya tiene problemas de obesidad o problemas de desnutrición, el consejo de un nutricionista es lo idóneo. Lo que yo acabo de decir es así en términos generales para una alimentación sana que nos puede ayudar a todos. ¿Cómo ha recibido la comunidad científica y los médicos a nivel del orbe? Usted como una investigadora, como una docente al mismo tiempo y formadora de médicos, doctora, el anuncio de Rusia, ya está la primera vacuna e incluso hoy han adelantado que hay otras pruebas para otra vacuna. ¿Qué consideraciones puede compartir con nosotros? Es interesante, mire, hay más de 174, usted sabe, empresas, organismos que estaban trabajando en vacunas, había más de 73 en fase preclínica y teníamos 7 a 8 entrando en tercera fase, estudios de tercera fase que son ya en poblaciones grandes. Las vacunas que más se acercaban era la vacuna de Oxford, la vacuna de China, la vacuna también de Estados Unidos, Moderna, y la rusa. La rusa tiene una característica, usa dos vectores que son unos enterovirus, es un poquito distinto eso con respecto a las otras vacunas que usan adenovirus, a estas otras vacunas que también han usado vectores de adenovirus, pero la rusa tiene dos adenovirus diferentes aparentemente. ¿Qué es lo interesante? Se supo de estudios de primera y segunda fase, se supo que les había ido bien, pero no se conocían detalles en realidad de cómo funcionaba la vacuna. No había habido mucha comunicación en la literatura científica sobre eso. La tercera fase, yo desconozco los resultados de los estudios de la tercera fase. A mí me da la impresión que la tercera fase pareciera que se estuviera haciendo con la mayor parte de la población rusa, porque se ha anunciado de que ya está disponible la vacuna y de que ya se va a empezar a vacunar a la población. Sin embargo, todavía no ha aparecido en forma masiva en la literatura médica los resultados de la fase 3 de la vacuna rusa. Creo que vamos a ver qué tal funciona en la mayor parte de la población rusa la vacuna. Ojalá Dios quiera que sí funcione, porque eso sería fabuloso, ¿verdad? El mundo tendría ya la posibilidad de una vacuna que ayude a resolver el problema de esta pandemia.
Con este antecedente que me expone, ¿usted recomendaría al Estado ya ir buscando acercamientos al gobierno ruso para obtener este fármaco, para obtener esta vacuna en este caso? ¿O hay que tener las reservas del caso, esperar qué ocurre en los próximos días cuando otros grandes laboratorios den a conocer sus resultados? Ya me hablaba de lo que pasa con Moderna, con lo que pasa con los laboratorios que están trabajando con la Universidad de Oxford. ¿Recomienda calma o ir a Rusia a buscarla? Yo recomendaría un poco de calma, esperar unas semanas y ver qué pasa con la vacuna rusa, ver cómo está la detección de anticuerpos en la población que se vacune, ver qué tanto puede disminuir la incidencia de casos nuevos. Y además, hasta donde yo entiendo por las publicaciones internacionales que han habido, hasta después del 2 de noviembre el gobierno ruso tiene planificado poner la vacuna a disposición del mundo entero. Entonces, de aquí a esa fecha, pienso que uno puede estar pendiente y observar los resultados de la aplicación de la vacuna. Claro, si los resultados son buenos, uno no esperaría el 2 de noviembre para acercarse, ¿verdad? Puede hacerlo desde antes. Pero sí creo yo que tenemos que en las próximas semanas estar muy pendientes y observar el resultado de la aplicación de la vacuna rusa. ¿Cómo observa, doctora Palou, cómo observa el comportamiento o el nivel de contagio en el país a hoy, mes de agosto? Yo recuerdo que usted hablamos en HRN allá por enero, febrero, y nos decía que iban a llegar momentos difíciles. ¿Ahora es un momento difícil? Sí, sí es un momento difícil. Ahora, nosotros tenemos que decir, los modelos matemáticos planteaban que el peor de los escenarios iba a ser mucho peor que lo que estamos viviendo ahorita en los modelos matemáticos. Ahorita nosotros si comparamos cuál era el nivel de contagio en abril a el nivel de contagio en agosto, ha habido un incremento definitivamente. La mayoría de los municipios en Honduras están arriba de 1,000 casos por millón de habitantes. Y tenemos que cerca de, hay un aumento de incidencias de 30, desde un 13% en abril, 13-14%, hasta más de un 30% actualmente en agosto. Y estamos viendo que ya estamos mucho más arriba de los 40,000 casos y casos confirmados, teniendo claro que no se está haciendo el número de pruebas de laboratorio suficiente. El país pues nunca pudo hacer el número suficiente de pruebas, se necesitaban de 2,000 a 3,000 pruebas al día para saber cuál era la verdadera penetración del virus en la población. Eso nunca se pudo hacer. Entonces, si pudiéramos hacer las pruebas a todo aquel que lo necesita, probablemente sería mucho más que estos 40 y pico mil casos que estamos teniendo en este momento. Más de las 1,480 muertes, probablemente también, porque hay casos que no lograron llegar a los hospitales también, ¿verdad? Y recuerde que hay casos que han quedado como sospechosos porque se le hizo hisopado nasofaríngeo y nunca se obtuvo el resultado, o se perdió, o llegó mucho tiempo después, o no siguió el canal adecuado, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué sí hemos tenido ya un repunte importante de casos de fallecimientos? Somos el país número 48 en nivel de contagio a nivel mundial. ¿Y por qué no estamos peor? Bueno, hay varias cosas interesantísimas, ¿verdad? Fíjense que se han hecho varios estudios que dicen que los países donde se usó la BCG, que es la vacuna contra la tuberculosis, tienen menores índices de mortalidad. Aquí se ha aplicado BCG, porque éramos un país con tuberculosis a nivel intermedio y por tanto uno de los países que aplicaba la vacuna BCG. Eso podría estar relacionado. También se ha mencionado lo del uso de la vacuna MMR
sarampión, rubiola, paperas, que se usa comúnmente en el país, que también puede tener un cierto nivel de protección a través de la estimulación inmune. Por otro lado, estamos conscientes, creo yo, que tenemos un sistema de salud débil y no es que se fortaleció en 4 o 5 meses, no. Pero creo yo que el hecho de la apertura de los centros de triaje ha ayudado. Nosotros la propusimos en la plataforma Todos contra el COVID desde el mes de marzo. Propusimos que se abrieran los centros de triaje, propusimos que se hicieran visitas domiciliarias para detectar casos, hacerle las pruebas en la casa, incluido el hisopado nasofaríngeo, y poder dar tratamientos. También empezamos a revisar la literatura con respecto a ivermectina, hidroxicloroquina, combinación de hidroxi más acitromicina, combinación con zinc, los estudios franceses, los estudios españoles, los estudios argentinos, los estudios chinos, y se empezó a recomendar que se pudiera utilizar algunas de estas combinaciones. De hecho, nosotros aquí a inicios de abril hicimos una capacitación de más de 1.500 médicos de la Secretaría de Salud vía Zoom. Lo hicimos con el doctor Valerio, el doctor Díaz en la plataforma, hablando ya del uso de esto. Creo que ha ayudado. De lo contrario, tendríamos una mortalidad mucho mayor que la que estamos teniendo ahorita. Pero se necesita seguir haciendo más. ¿Cómo qué? Como esforzarnos por tratar de tener todas las pruebas que necesitamos. Doctora, tener el equipo de protección personal y los medicamentos. sí, ¿le parece si vamos a una pausa y luego continuamos con esta explicación y este modelo matemático que nos está reflejando en cuanto al número real que encontramos allá tierra adentro y en la calle de contagios frente a lo que nos propone y nos dice a diario SINAGER? Después de la pausa seguimos con la doctora Elsa Palou. Seguimos con la doctora Elsa Yolanda Palou. Me explicaba de todas estas propuestas que al final se tomaron y ha ayudado a bajar la cantidad de pacientes en hospitales. Pero ¿cuál es esa realidad del modelo matemático? ¿Hay más en la calle que lo que en realidad nos reportan, doctora? Sí, yo estoy convencida que hay muchos más casos y que hay probablemente más muertes, definitivamente que sí. ¿Por qué? Mire, nosotros encontramos en abril un 19% de positividad de las pruebas PCR que se toman. Y al mes de finales de julio esto había subido a un 40% de las pruebas que se toman de PCR que salían positivas. Ok, pero ¿a quién se le toman PCR? Se le toma PCR a las personas que tienen síntomas, ¿verdad? Generalmente. Todos sabemos que hay muchos casos sin síntomas y que hay muchos casos con síntomas mínimos y que no tienen acceso a llegar hasta un lugar donde se le pueda hacer PCR. Si yo me pongo a pensar, ok, si le pudiéramos hacer PCR a toda la población hondureña y estamos teniendo en forma constante que más de un 30% de las PCR que se hacen salen positivas. Digamos que eso es mucho, digamos que le pudiéramos hacer a los 8 millones de hondureños que vivimos en Honduras, porque hay 1 millón fuera, le pudiéramos hacer PCR a todos y que un 10% nos saliera positivo. ¿Cuánto sería el 10% de esos 8 millones? Son, ¿qué? Como 800,000 personas que saldrían positivas. Sabemos que el 80% de estas personas, 85%, o no van a tener síntomas o los síntomas van a ser muy leves. Pero sabemos que de un 10 a un 15% va a necesitar de hospital. Y esto es cerca de 100,000 personas que podrían necesitar de hospital. Y sabemos que un 3 a un 5% va a necesitar de UCI. Eso sería como 3,000 a 5,000 personas que irían a necesitar de UCI. Y nosotros no tenemos esa capacidad. No tenemos la posibilidad de tantas camas. Entonces,
Lo que es, sabiendo esos números, lo que se planteaba es, tenemos que buscar la manera de aplanar un poco esa curva, de que no sea una subida tan abrupta. Tuvimos una subida abrupta más o menos después de la primera apertura, pero siento yo que hemos aprendido un poco la lección y en esta segunda apertura, que yo soy de las personas que piensan que es necesaria, porque la situación económica de Honduras no aguanta para seguir manteniendo una cuarentena muy estricta. Vamos a tener que escoger entre morirnos de COVID o morirnos del hambre. Entonces, ni modo, ¿verdad? Siento yo que hemos aprendido un poco más la lección y que la población está cumpliendo un poco mejor de las medidas de bioseguridad, porque como hondureños necesitamos aplanar esa curva. ¿Para qué? Para darle chance a la gente que no colapse hospitales, que no colapse los centros de triaje y que se pueda atender de mejor manera a todas las personas. Y poco a Doctora, poco hemos ido viendo eso. Hemos ido viendo que los centros de triaje han ayudado a descongestionar un poco más los hospitales. Y si vamos a la casa de la gente, vamos a ayudar a descongestionar a los centros de triaje. Y si todos los hondureños colaboramos en medidas de prevención, podemos intentar aplanar aún más la curva. doctora Entonces, Palou, a este momento, ¿en qué hemos cerrado? Le pregunto porque usted fue secretaria de Salud, ha estado al frente de hospitales de conflicto en Honduras, en el Tórax, en el Hospital Escuela, tiene una amplia trayectoria. Esto que ocurrió de confiar a una entidad que no tenía nada que ver con salud, ¿cómo lo valora? creo que eso es uno de los desaciertos. Yo considero que han habido aciertos y desaciertos. ¿Cuál fue un acierto? El haber puesto la cuarentena el 13 de marzo, cuando hubieron otros países que lo hicieron después. Eso estuvo bien, ayudó a que no tuviéramos los números catastróficos que mirábamos venir. Un desacierto, el no poder hacer las pruebas que necesitábamos, el no poder organizarse de manera que se pudiera tener todos los insumos, los kits de extracción, todos los equipos, el comprar equipos de una marca e insumos de la otra. Eso fue un desacierto. El otro, y sigue siendo un desacierto, porque no podemos llegar a ese número de pruebas. La compra de los hospitales, en realidad, si se hubiera hecho correctamente y si hubieran llegado a tiempo, creo que eso habría ayudado. ¿Por qué habría ayudado? Acuérdense que la pandemia ha pasado por etapas. La primera etapa, febrero, marzo, era la etapa en donde teníamos los datos de China, no teníamos los resultados de autopsia de Italia, de España, de Estados Unidos. Se pensaba que el manejo de esto era solo acetaminofén, y después el uso de ventiladores mecánicos. Y entonces estaba la idea aquella que ocupábamos un montón de ventiladores mecánicos y un montón de camas de UCI. La compra de hospitales se hace por esa época. Si hubiera sido bien hecha y si hubieran llegado a tiempo, habrían ayudado porque el país no tiene suficiente número de camas, ya lo sabemos. Pero ya sabemos que se hizo mal, ya sabemos que no están llegando a tiempo. Eso fue un gran desacierto. Otro aspecto importante, llegan las autopsias de Italia, llegan los conocimientos que lo que mata realmente no es el virus, sino la inflamación que se produce en los pulmones, la hipercoagulabilidad que tenemos en los pulmones, esa hipercoagulabilidad, esa hiperinflamación, y viene el uso de los antiinflamatorios, de los esteroides, de los anticoagulantes, que se necesitaban tener en las cantidades adecuadas. Y inicialmente no se tenían. Aún ahora nosotros escuchamos siempre que existe déficit de algunos medicamentos, de algunos equipos de protección personal también. Entonces, además de insumos y de medicamentos. Eso es otro desacierto. Yo no sé, pero a mí me parece interesante que habiendo un Ministerio de Salud, tenemos al ministro de Relaciones Exteriores manejando la pandemia,
Tenemos a un viceministro manejando el norte, a una exministra manejando la región central. Yo creo que lo están haciendo bien, pero eso nos evidencia un fraccionamiento a lo interno. Yo creo que a lo interno de la Secretaría no ha habido la coordinación suficiente y eso nosotros lo hemos señalado desde la plataforma muchas veces. También ha habido descoordinación entre la Secretaría, SINAGER. Por supuesto que aunque digan no, sí nos coordinamos bien, pero lo que uno está viendo es que no hay realmente una coordinación. Miremos el tema de las pruebas de laboratorio ahorita, ¿verdad? De las 250,000 pruebas famosas, que se supone que están ahí, ¿desde cuándo? Desde mayo mencionan algunas de las autoridades, que están ahí sin que se haya podido resolver ese problema. Se necesita que vaya gente que conozca de biología molecular y pruebe cada uno de esos lotes, porque podría suceder que algunos todavía pudieran usarse. No puede ser que las cosas se pierdan así nomás. Bien. Y no puede ser también que el dinero de los hondureños, que todos aquellos que pagamos impuestos y nos cuesta ganar nuestro dinero trabajando un montón de horas al día, se pierda de esa forma. Entonces, yo creo que sí han habido aciertos, han habido muchos desaciertos. El más grande de todos, las denuncias de corrupción en época de la pandemia. Creo que eso desanima a la gente, eso hace que se pierda más la confianza, la credibilidad que se pueda tener, y eso no es bueno. No es bueno en tiempos normales y menos aún en una pandemia. Muchísimas gracias, doctora, muy amable. A la orden. Fuerte abrazo, la doctora Elsa Yolanda Palou, esta noche con nosotros al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.